Madrid, año 2043. Un hombre entra a la consulta médica. Se sienta, espera. Pero nadie le mira a los ojos. Ni siquiera hay un médico en la sala. Una pantalla le da la bienvenida. Bienvenido, Jorge. Tus datos han sido procesados. Pulso, historial, análisis de voz, expresión facial. Todo ya ha sido analizado. Diagnóstico. Ansiedad leve. Tratamiento. Algoritmo de respiración guiada y ajuste de rutina semanal. Duración de la consulta: 42 segundos. Jorge sale sin hablar con nadie. Y lo peor es que ya no le parece raro, porque eso ya es lo normal. Lo que acabas de ver no es una predicción futurista, es una tendencia real. Y está ocurriendo mucho más rápido de lo que imaginas. La inteligencia artificial ya está transformando la medicina. Y no solo está cambiando cómo se diagnostica, sino quién decide. La medicina del futuro no huele a alcohol ni a bisturí. Huele a datos, a chips, a algoritmos invisibles que deciden si estás sano o no. ¿Te parece exagerado? Escucha esto. Hoy mismo, existen algoritmos que detectan algunos tipos de cáncer con una precisión sorprendente. IA que analiza tu voz para detectar indicios de depresión. Y sistemas que, según estudios, pueden anticipar un ataque al corazón. Solo observando una imagen de tus ojos. No es ciencia ficción. Está pasando ya. Son proyectos reales, empresas reales. Puedes buscarlo ahora mismo. Pero la verdadera pregunta no es qué pueden hacer, sino quién decide cómo lo hacen. ¿Y para quién? Porque no todo es precisión y progreso. También hay sombras, y muy serias. Por ejemplo, en 2019, en Estados Unidos, un algoritmo usado en hospitales ayudaba a decidir qué pacientes necesitaban más atención médica. Pero no lo hacía en función de su estado de salud, sino en base a cuánto dinero habían gastado en cuidados médicos en el pasado. ¿El problema? A muchos pacientes afroamericanos históricamente se les había tratado menos. No porque estuvieran más sanos, sino por desigualdad. ¿El resultado? El sistema aprendió que esos pacientes necesitaban menos atención y actuó en consecuencia. No fue maldad, fue un sesgo en los datos. Y cuando los datos están sesgados, las decisiones también lo están. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad cuando la IA se equivoca? ¿El médico? ¿El programador? ¿La empresa? ¿O simplemente nadie? Si este tema ya te está incomodando, si sientes que necesitamos entender todo esto antes de que sea tarde, suscríbete al canal. Aquí no hablamos solo de tecnología, hablamos de decisiones que pueden cambiar tu vida y de cómo proteger lo más importante, tu humanidad. Volvamos a Jorge. Semanas después, empieza a sentirse mal otra vez. No es un dolor claro, es difuso, inquietante. Consulta con la app médica. La respuesta es inmediata. Estrés. Todo bajo control. Le recomienda dormir más, meditar, respirar hondo. Jorge lo intenta. Hace todo lo que le dice. Pero la sensación no se va. Y por primera vez, empieza a preguntarse, ¿y si la IA se está equivocando? ¿Y si hay algo que no ve? Porque no está programada para sentir. Jorge insiste. Pide una segunda opinión. Pero ya no existen segundas opiniones humanas. Todo está centralizado. Un sistema unificado de salud basado en inteligencia artificial que presume de una tasa de acierto del 97,4%. ¿Quién necesita una segunda opinión con esos números? Pero Jorge no se siente bien. Y lo peor no es el malestar, es la duda. Porque hay algo dentro de él que no encaja, aunque la pantalla le diga que todo va bien. Así que decide hacer algo radical. Ir al médico, en persona. Y aquí es donde las cosas se ponen raras. El centro de salud no tiene salas de espera. Tampoco tiene médicos como los de antes. Solo asistentes virtuales que recogen síntomas, cruzan datos
y emiten diagnósticos en segundos. Pero Jorge no quiere respuestas automáticas. Quiere que alguien lo mire a los ojos, que le pregunte cómo se siente, no solo qué síntomas tiene. Lo siento, señor. Dice la recepcionista digital. Sus constantes vitales están dentro del rango. No hay motivo clínico para una evaluación física. Jorge insiste. Fuerza una visita. Tiene que firmar una exención de responsabilidad por uso ineficiente del sistema. Le hacen pruebas, todas controladas por máquinas. Todo correcto. ¿Ve? Le dicen. Está perfectamente. Pero Jorge sabe que no está bien. Y entonces entiende algo que no había querido aceptar. Cuando todo depende de datos, lo que no se puede medir, no existe. ¿Qué pasa con los matices, con las intuiciones, con los miedos, las historias familiares, lo que solo se percibe en una mirada o en el tono de voz? La IA no lo ve, porque no está diseñada para sentir, está diseñada para optimizar. Y Jorge, con 33 años, salud óptima y todo bajo control, empieza a sentirse más solo que nunca, porque ya no hay nadie que lo escuche de verdad. Jorge vuelve a casa, pero ya no puede ignorarlo. Empieza a leer, investigar y descubre algo que lo deja helado. El sistema de salud que lo atiende no solo analiza su estado actual, también predice sus comportamientos futuros. ¿Basado en qué? En sus hábitos de sueño, en su forma de hablar, en sus publicaciones, en lo que compra, en lo que no compra. En cada parámetro que una máquina puede observar, incluso sin que él lo sepa. El sistema no busca solo sanar, busca prevenir riesgos económicos. ¿Eres potencialmente costoso para el sistema? Te lo dirán suavemente. O, peor, ni siquiera te lo dirán. Simplemente retrasarán tus pruebas. Te dirán que no son necesarias aún, que puede esperar. Y Jorge empieza a preguntarse, ¿estoy recibiendo atención médica? ¿O simplemente soy un dato en una hoja de cálculo? Y no, no es conspiración. Esto ya ocurre. Se llama gestión predictiva de riesgos. Y aunque suena bien, puede tener consecuencias graves. ¿Te acuerdas del caso que mencionamos antes? El del algoritmo en hospitales de Estados Unidos en 2019. Ese sistema no quería hacer daño, solo ahorrar recursos. Pero los sesgos en sus datos hicieron que miles de personas no recibieran la atención que necesitaban. Volvamos a Jorge. Y ahí, un médico de carne y hueso nota algo extraño en sus análisis. Ordena nuevas pruebas. Confirma lo que Jorge temía. Tenía una miocarditis incipiente, una inflamación silenciosa del corazón, difícil de detectar, fácil de ignorar, pero que, sin tratarse a tiempo, puede ser mortal. ¿Y sabes por qué la IA no lo detectó? Porque no había suficientes datos previos sobre hombres jóvenes, sin antecedentes cardíacos, con síntomas atípicos, porque Jorge no encajaba en el perfil de riesgo. Y porque, para la máquina, eso significaba que no era prioritario. Pero lo era, porque la medicina no puede ser solo estadística. Tiene que escuchar, tiene que sentir, tiene que mirar a los ojos y no solo a las gráficas. ¿Te das cuenta de lo importante que es entender esto ahora? Porque no estamos hablando del futuro, estamos hablando de hoy, de cada app de salud que usas, de cada sistema que toma decisiones por ti, sin que lo sepas. Suscríbete al canal, porque aquí no vamos a dejar que el futuro te pase por encima sin que te enteres. Vamos a contarte lo que no sale en los anuncios. Vamos a cuestionar lo que parece inevitable. Y sobre todo, vamos a recordarte una cosa. La inteligencia artificial puede analizar tu cuerpo, puede predecir tus patrones, pero nunca podrá sentir lo que tú sientes. Y si dejamos que decida por completo sobre nuestra salud, entonces ya no estamos hablando de medicina, estamos hablando de obediencia. Y tú no naciste para obedecer, naciste para elegir.